Muy buenas a todos. En este reto vamos a seguir tratando el tema de los nombres de las variables. Ya hemos dicho que es muy importante elegir nombres de variables que nos recuerden qué contenido tienen, qué valores vamos a guardar en esas variables, para que luego a la hora de leer el código nos sea mucho más fácil recordarlo. En este sentido, hay que tener un poco de cuidado con las variables que sean muy cortas. Por ejemplo, imaginemos que vamos a hacer un juego de coches y necesitamos una variable para guardar la velocidad a la que van a ir los coches. Podríamos poner v, velocidad, y por ejemplo, de inicial 10. Pero luego resulta que también necesitamos otra variable que guarde el número de vueltas que van a dar. ¿Qué ponemos? V2, porque v ya está utilizada, empezando por ejemplo por 0. Y si necesitamos otra variable en el que tengamos que guardar el número de vidas, ¿qué vamos a utilizar? ¿V otra vez o V3? Al final no vamos a saber qué significa cada variable. Por lo tanto, lo mejor será poner velocidad igual a 10, vueltas igual a 0 y vidas igual a 5. Ahora sí, ahora vamos a saber claramente qué contiene cada variable. Habrá ejemplos cortos que utilicemos, por ejemplo, la A igual a 1, B igual a 2, C igual a 3. Muy bien, pero esto lo haremos para facilitar la escritura de código en ejemplos muy cortitos, pero en nuestros programas conviene que tengamos claro qué contiene cada variable. Y vamos a poder utilizar casi todos los nombres, pero va a haber una serie de características que no vamos a poder utilizar en las variables, que van a ser tres principalmente. La primera de ellas, hay una serie de palabras reservadas, que ya tienen asignadas otras funciones y por lo tanto ya no vamos a poder utilizarlas. Son estas que ves aquí. Son muy pocas, con lo cual no va a haber mucho problema con estas palabras. Aún así, tampoco tienes que aprendértelas porque las iremos viendo poco a poco y algunas de ellas ya las hemos visto. Por ejemplo, fíjate en AND, que es un operador lógico, OR, que es un operador lógico, false, true, que son valores lógicos, o not, que es un operador lógico. Con lo cual, no hace falta aprendérselas porque ya sabes que se utilizan para otros requisitos. Bien, pues hemos dicho que una de las características que no podemos utilizar para las variables y que vamos a decir que por ello van a ser nombres de variables ilegales porque Python no los acepta, van a ser las palabras reservadas que acabamos de ver. Otro de los requisitos es que no empiecen con un número. Si empiezan con un número van a ser ilegales. Pueden tener números en el medio o detrás, pero no al principio. Y otra de las características que no pueden llevar es que no sean esta serie de signos. La mayor parte de los signos no son legales, incluirlos en una variable. Dicho esto, por ejemplo, si hubiésemos puesto AND igual a 1, pues nos hubiese dado un error de sintaxis, porque AND es una palabra reservada y si te fijas, el IDE de Python le da otro color. Si hubiésemos puesto, por ejemplo, 1 velocidad, también nos hubiese dado un error porque empieza por un número. Podríamos haber puesto, por ejemplo, velocidad 1 igual a 10. No hubiese problemas. Y otra de las características que hemos dicho es que no puede llevar signos. Por ejemplo, si hubiésemos puesto vidas dólar igual a 5, nos hubiese dado un error porque lleva un signo. Es sencillo recordar estas tres características que van a separar lo que van a ser los nombres de variables legales que acepta Python y los ilegales que Python nos va a dar un error de sintaxis. Sin embargo, el guión bajo sí que se va a poder utilizar. Por ejemplo, vidas guión bajo 1 igual a 1, por ejemplo, sí lo acepta. Vidas igual a 2, sí lo acepta. El guión bajo sí se acepta. El resto de los signos, la mayoría de ellos no se acepta. Bueno, pues ya simplemente te voy a dejar un reto para el próximo vídeo.
Se trata de elegir un nombre para una variable que guarde el total de puntos dentro de un juego, por ejemplo. Y te ofrezco 5 posibilidades. Se trata de saber de cuáles de esas 5 son legales y cuáles no. Trata de adivinarlo primero, antes, y luego compruébalo en el idle de Python si has acertado. Entre estas palabras, una de ellas es una palabra reservada. Te voy a poner una lista de unas pocas de estas palabras, a ver si la ves entre ellas. Pues lo resolveremos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.